tal, jóvenes? Buen día. Voy a realizar este video con respecto al curso de contabilidad bancaria. Ya habíamos realizado, o más que todo, ya hemos aprendido lo que es la constitución de un banco, ¿verdad? Al momento de que se constituye un banco, conforme a las acciones, del pago, de las suscripciones y más que todo de cómo y de lo que han comprado, ¿verdad? Y cada uno de los registros contables que se ha realizado. Espero que ya haya quedado claro y sin tener ninguna complicación, ¿de acuerdo? Eh, Antes de realizar otras jornalizaciones que son sumamente importantes, quiero darle un poquito de énfasis a lo que son los gastos de organización e instalación. ¿De acuerdo? Aquí cuando voy a hablar de gastos de instalación, incluso ustedes lo pueden ver en esta parte que también lo van a tener a la mano, que se los voy a proporcionar. El detalle es que aquí habla de dos cosas, ¿sí? De gastos de organización e instalación. Incluso si leemos esta parte dice corriendo parejas con los gastos de organización, viendo los de instalación, como son los gastos que se hacen para habilitar a cada sección o negociado del banco, o modo de hacerlo completamente funcional, lo cual implica demoler muros o al contrario construir tabiques, instalar alumbrado, teléfono, radio, servicio, etcétera. Seamos aquí lo que está dando un poquito de énfasis a qué se refiere con lo que es la instalación, ¿de acuerdo? Es ahora con la organización, pues cuando se constituye el banco, ¿verdad? Seamos los gastos que se realiza, el pago de quizás de una persona específica para que haga todas las diligencias y se constituye el banco, ¿verdad? Decíamos, es un gasto de organización para organizar todo eso y las de instalación, pues como menciona aquí, instalar alumbrado, teléfono, más que todo aquí el propósito o esos gastos que se realizan es para que al final pues ya el banco ya pueda funcionar sin ninguna dificultad. ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere. Yo considero que pues eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Es similar a una empresa comercial. Veamos, aquí dice el artículo 92 de nuestra ley de bancos, estipula que el monto de los gastos de organización e instalación de un banco no deben sobrepasar el 20% del capital inicial, debiendo quedar amortizado en un periodo no mayor de 5 años. ¿Verdad? Veamos, aquí simplemente está mencionado que no puede exceder de un 20% del capital inicial. Sabemos que el gasto que se vaya a realizar no puede exceder de ese monto. No podemos tener un gasto demasiado alto, ¿verdad? Para que funcione un banco, porque de lo contrario, ni siquiera ha empezado a funcionar y puede tener problemas económicos. Y ese no es el punto, ¿verdad? Sino que el punto es que el banco funcione perfectamente y lo que nos da a conocer aquí es que se amortiza, ¿verdad? Recordemos que los gastos se amortizan, ¿de acuerdo? Y los activos fijos pues se deprecian, ¿sí? Entonces, aquí nos menciona que no puede exceder mayor a 5 años. ¿Qué quiere decir? Que debe de ser en un plazo de 5 años, o sea, un 20% anual, ¿verdad? Eso ya lo conocemos, es una empresa comercial normal que lo hemos manejado anteriormente. Dice, de ahí una vez empiece a funcionar el banco, habrá que tener cuidado en analizar si determinadas erogaciones o gastos, verá, es lo mismo, que conlleve la idea de instalación, constituyen realmente un gasto de instalación que debamos amortizarse como lo manda la ley citada. Por ejemplo, dice, si para hacer más funcional un negociado del banco se levanta un tabique con vidrios a manera de dividir el área de una o más secciones, estimamos que su costo debe incorporarse al activo fijo, afectándose al grupo de cuentas muebles e inmuebles. Y dice aquí instalaciones y no otra cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí simplemente está dando a conocer si es que al momento de realizar una instalación en la misma sea un gasto, ¿verdad? Que se deba de amortizar o que se le debe de añadir ¿cómo podemos decir? Al valor del inmueble. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado en esa parte, ¿sí? Pero igual, esos son detalles que quizás no nos compete demasiado estar analizando esa parte, ¿de acuerdo? Veamos lo que dice después. En cuanto a la forma de contabilizar la amortización de los gastos de organización e instalación, pueden hacerse indirectamente por el procedimiento de reserva para amortización o bien directamente afectando la cuenta de activo que representa dichos gastos, que es como
la recomienda el Manual de Instrucciones Contables para Bancos y Financieras. ¿Qué nos quiere decir acá? Vean pues, nosotros lo hemos manejado de una forma indirecta. Si lo vemos de una empresa comercial cuando hacemos depreciaciones, recordando esa parte, si tomamos tanto los activos fijos, tanto tangibles como intangibles, cuando nosotros cargamos depreciaciones, por ejemplo, depreciación edificio, depreciación maquinaria, depreciación mobiliario, y después abonamos las depreciaciones acumuladas, verá que es lo que comúnmente hacemos. Ese se le llama el método indirecto porque se va generando una reserva de acumulación, pero hacemos una reserva tanto para depreciación y amortización. Sí, espero me dé a entender esa parte. Entonces lo estamos haciendo de una forma indirecta, pero también se puede hacer de una forma directa. ¿Y cómo es una forma directa? Veamos que lo que nos dice a continuación. Por la circunstancia de que un banco debe sacar estado de pérdidas y ganancia cada fin de mes, verás, los bancos deben de establecer cada fin de mes esto. Nosotros hemos manejado que las empresas comerciales lo sacan por lo regular lo hemos manejado anual, ¿verdad? Pero hay muchas empresas que quizás lo sacan semestral o trimestral o quizás cada 2 meses, ¿verdad? O incluso puede existir la probabilidad de que también las empresas saquen sus estados financieros cada mes. Pero decíamos ahí sí que cabe la probabilidad. ¿De acuerdo? Pero los bancos sí nos menciona de que nos da cada mes y dice aquí es que la amortización de los gastos de organización e instalación tienen que hacerse mensualmente. ¿Qué quiere decir aquí? O sea, simplemente nos está mencionando de que la amortización lo están haciendo mensualmente, ¿sí? Dice aquí, por ejemplo, en nuestro caso que estudiamos la partida mensual sería la siguiente. Va, ahora veamos esta parte. Aquí estamos amortizando los gastos eh, más que todo los gastos de organización, ¿sí? Organización e instalación. Eso ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior, si ustedes se recuerdan cuando hicimos la partida, que teníamos en gastos de organización e instalación 590.000 quetzales. ¿Sí? Acá está, miren, 590.000 quetzales, ¿de acuerdo? Ese es el valor de los gastos de organización e instalación. Ahora bien, cada mes se amortiza, ¿sí? Entonces, aquí cargamos la cuenta de depreciaciones y amortizaciones, que sería una cuenta de gasto. Ahora bien, si buscamos nuestra nomenclatura, podemos buscar nuestra cuenta de gasto, que sería el número 7, ¿verdad? Aquí está, miren, cuenta del código 7, acá está, todavía lo podemos ver más claro de esta forma. 7, que son los gastos, ¿verdad? Y aparecen diversidad de gastos, ¿verdad? Gastos financieros, comisiones, gastos por servicios, después nos aparecen pérdidas, variaciones, cuentas por cobrar, que hasta cierto punto lo ve como un gasto, ¿verdad? Seamos dependiendo de la forma en el que o la partida que se esté realizando, pero lo que a nosotros nos interesa es las depreciaciones y amortizaciones, ¿de acuerdo? Entonces acá teníamos, vean, depreciaciones y amortizaciones, ¿de acuerdo? Entonces acá hay un detalle muy importante, vean pues. Aquí estamos utilizando el código 706-109, depreciaciones y amortizaciones. Esa sería la cuenta principal. El detalle acá, que bueno, pues el libro está utilizando otro tipo de códigos, pero si nosotros vamos a realizarlo, si para que estemos en sintonía, ¿de acuerdo? Y no nos vayamos a perder. Tenemos acá, veamos esto. Tenemos el código principal, porque este es un gasto, vuelvo a repetir, estamos contabilizando el gasto, sería el 706-109. ¿Sí? Es lo que vamos a realizar acá. Entonces, haciendo la partida, sería el 706-109, que sería el código principal. Colocamos acá 706-109. 706-109, depreciaciones y amortizaciones. Entonces colocamos depreciaciones
amortizaciones. Esa es la cuenta principal. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos contabilizando? No estamos contabilizando depreciaciones, estamos contabilizando amortizaciones, ¿sí? Entonces, viendo esa parte, si ustedes se dan cuenta, tenemos acá nuestra cuenta que nos interesa, que serían de amortizaciones, ¿sí? Que sería el 706.109.02. Entonces acá sería el punto 02 y la subcuenta que sería amortizaciones. Esta, miren, estamos cargando las cuentas de gasto y también esa tiene una subcuenta. Acá está, miren, gastos de organización. Entonces colocamos acá el siguiente código, que sería 706.109.0201, ¿verdad? Acá está, miren. Acá está. 01 sería gastos de organización. Y vamos instalación, como lo habíamos hecho anteriormente en el ejemplo que les había dado, ¿de acuerdo? Y si hacemos el cálculo, vamos a realizar el cálculo en esta parte. Voy a realizar lo siguiente: tomo acá los 590.000 y lo multiplicamos por el 20%. Vean lo siguiente, este nos da la amortización anual. Esa sería la amortización anual. Pero como nos interesa lo de un mes, entonces tomamos ese monto y lo dividimos dentro de los 12 meses. Entonces esta sería la amortización mensual. Ahí está bien. Esta es la cantidad que nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos esta parte, este es el monto de 9.833.33. Si vemos nuestro enunciado, incluso el ejemplo que nos da el libro, también aquí también 9.833.33. Aquí simplemente está utilizando otro tipo de códigos por la nomenclatura, ¿sí? Que quizás pues ha habido modificaciones, pero como nosotros ya lo hemos visto, ¿verdad? O sea, por eso revisamos nuestra nomenclatura para ver que todo sea igual con lo que tienen ustedes a la mano, ¿verdad? Entonces por eso estamos viendo esos códigos, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí está nuestra partida y es similar a lo que nos está dando el libro, ¿verdad? Amortizaciones de gasto de organización e instalación. Bien, ahora vean el detalle, un dato muy importante y es el punto en el que me interesa, por eso lo estaba mencionando. Indirectamente lo realizaríamos como una acumulación y recordemos que para ello manejamos el código 2, ¿verdad? Que son las cuentas regularizadoras. Vamos a ver aquí rápidamente, buscar el código 2. El código 1 es el que más tiene, ¿verdad? Entonces pues tenemos varias, pero aquí ahí estamos, cuentas regularizadoras de activo. Acá está, miren, el código número 2. Y recordemos que las depreciaciones y amortizaciones acumuladas son cuentas regularizadoras. Entonces, aquí es donde me interesa para que veamos esta parte. Veamos. Aquí en moneda nacional tenemos las depreciaciones acumuladas, inmuebles, inmuebles, y aquí nos aparece tanto inmuebles y aquí inmuebles nos lo da de forma general, ¿de acuerdo? No es eso de que nos está dividiendo para equipo, de mobiliario y demás, no, no. Aquí solamente es una cuenta para la acumulación, tanto de depreciaciones en moneda nacional y depreciaciones en moneda extranjera. Pero en moneda extranjera ahorita no nos interesa. Y aquí está el código que nos interesa, que son las amortizaciones acumuladas. Vean pues, amortizaciones acumuladas, si fuera esta cuenta que nos interesara,
las amortizaciones acumuladas, los gastos, la moneda nacional, que es la cantidad o el dinero que manejamos en Guatemala, y los gastos por amortizar, ¿verdad? Seamos eso, más que todo, estas cuentas sería si lo manejáramos, como podríamos decir, de una forma indirecta, pero también es un dato muy importante de manejarlo de forma directa. ¿A qué se refiere cuando digo de forma directa? Es de disminuir de una vez el monto de los gastos de organización. ¿Cómo es eso? Vean pues. Acá, en lugar de generar una cuenta regularizadora, mejor de una vez disminuir el valor de nuestros gastos de organización e instalación. ¿Cómo hacemos eso? De la forma siguiente. Si los gastos de organización e instalación lo generamos en el lado del debe, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan que lo hemos generado en el lado del debe, los gastos por amortizar, ¿verdad? Buscando esa cuenta. Espero que ustedes pues ya, más que todo, ya hayan subrayado sus cuentas. Recordemos que los gastos por amortizar lo tenemos en el código 110.101, ¿sí? Entonces, eso es lo que abonaríamos. Colocamos aquí 110.101, ¿verdad? Que serían los gastos por amortizar. Gastos por amortizar. Y la subcuenta que habíamos generado anteriormente también, que sería la misma, ¿verdad? Solo que aquí, punto 01, ¿verdad? En la subcuenta, acá está, miren, 01, que sería organización e instalación, ¿verdad? Ya lo habíamos, como les menciono, ya lo habíamos manejado anteriormente. Organización e instalación. ¿De acuerdo? Son las cuentas, como les menciono. Esas cuentas ya lo habíamos generado o manejado anteriormente. Gastos por amortizar y organización e instalación, ¿verdad? Ahora bien, con el mismo monto. ¿Qué es lo que estamos realizando acá? Generando la amortización como gasto, ¿verdad? Porque se amortiza. Aquí sería mensualmente. Entonces estoy generando la amortización mensual y disminuyendo directamente el valor del activo. No estoy generando una amortización acumulada, sino que estoy disminuyendo automáticamente la cuenta más que todo del activo. ¿Sí? Espero me den a entender en esa parte. Que es lo mismo, es lo mismo que se realiza o el efecto que se está realizando, solo que el detalle acá, que directamente estoy eliminando parte de nuestro activo no corriente. ¿De acuerdo? Es como que poco a poco lo estoy disminuyendo para que al final de los 5 años, pues el monto de los gastos de organización e instalación quede en cero. ¿Verdad? Porque ese es el objetivo, de que al final de los 5 años es que quede en cero. ¿De acuerdo? Ese es el detalle, o más que todo, que me interesa o me interesaba en ese punto para que marche bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Posteriormente a ello, vamos a adentrarnos a lo que son los depósitos bancarios. ¿De acuerdo? Los depósitos bancarios. Les voy a compartir estos documentos, ¿verdad? Yo, para no alargar demasiado el video, pues solamente quiero poder ver algunos puntos importantes, y que en este caso, por ejemplo, sería lo de que hay moneda o depósitos que se realiza en moneda nacional y en moneda extranjera. Cuando decimos depósitos, más que todo son los depósitos que se realizan o que las personas realizan en los diferentes bancos, ¿de acuerdo? Digamos ahí sí que sabemos que vamos al banco y decimos, bueno,
vengo a depositar tal cantidad de dinero a mi cuenta. Ya sea estamos más familiarizados nosotros como personas particulares, ¿verdad? Decir que voy a hacer un depósito de ahorro, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque simplemente pues vamos al banco, le decimos que necesitamos un depósito de ahorro y nada más, ¿verdad? Y casi no estamos generando un depósito monetario. Por lo regular los depósitos monetarios lo generan más las empresas, ¿de acuerdo? Entonces por eso es que no estamos tan familiarizados. O cuando uno tiene algún negocio y, y especialmente va a pagar quizás con cheques algunos gastos, entonces le hace más factible generar un depósito monetario, ¿de acuerdo? Entonces, pero las personas particulares por lo general generan depósitos de ahorro, ¿sí? Pero ahorita lo que nos interesa más que todo son los depósitos monetarios y que el detalle acá es que se pueden generar tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra intención acá es solamente ver lo que es la moneda nacional por el momento. Ya después vamos a ver a qué se refiere con la moneda extranjera, ¿sí? Entonces hay depósitos monetarios, depósitos a plazo menor, a plazo mayor, de ahorro. Veamos qué es lo que nos dice el concepto de depósitos monetarios. Dice, es aquel a la vista retirable por medio de cheques. Vean, esto es lo que nos interesa. Cuando menciona que los depósitos monetarios es aquel que pueden o que son retirables por medio de cheques, ¿sí? Los depósitos a plazo menor dice que es aquel que para poder ser retirado se fija un plazo que no exceda de 30 días. El plazo mayor es aquel que es aquel que para poder ser retirado se fija un plazo que exceda los 30 días. Pero sabemos más que todo que uno lo deposita y va a ser quizás a 1 año, 2 años, 3 años o 5 años, ¿verdad? Puede dejarlo ahí a un plazo y le va generando intereses. Y el más conocido, depósitos de ahorro. Veamos qué es lo que nos dice. Es aquel que se hace constar en libretas especiales. En dichas libretas el banco registra los depósitos y retiros que hace el depositante. Devengan intereses, los cuales se calculan. Vean, un dato muy importante dice, devengan intereses. Es un detalle sumamente importante, los cuales se calculan cada mes con base en los saldos mínimos mensuales que tengan el depositante. Esto para estimular el ahorro y se capitaliza cada 6 meses. Bueno, ya más adelante pues le vamos a dar un poquito más de énfasis a esto, ¿sí? Ahorita no nos interesa esa parte, sino que nos interesa los depósitos monetarios. Necesito que lean esa parte, ¿verdad? Como les digo, para no alargar tanto el video, pues quiero que ustedes lo puedan leer y así poder seguir avanzando, ¿de acuerdo? Pero igual siempre si surge alguna duda, con toda confianza pueden preguntarme y así ver la forma para poder explicarlo. Y posteriormente nos menciona, vean esta parte donde dice, se pueden depositar los siguientes valores, o sea, qué es lo que pueden depositar las personas o empresas, dice, billetes y monedas nacionales. Eso es comúnmente, ¿verdad? Vamos al banco, llevamos nuestros 100 quetzalitos y decimos, mire, vengo a depositar mis 100 quetzales, ¿verdad? Moneda nacional, normal. ¿Qué complicaciones nos va a dar? Ninguna, ¿verdad? Salvo que si nuestro billete es falso, entonces ahí sí ya sería un problema, ¿verdad? Pero no. Entonces aquí simplemente vamos a depositar nuestro dinero en moneda nacional y normal, va. Después dice aquí, billetes y monedas extranjeras, reducidos a moneda nacional, ¿verdad? ¿Por qué dice esta parte? Vean pues, nosotros vamos al banco, vamos a depositar monedas extranjeras, quizás tenemos quizás tengamos dólares, ¿verdad? Por X razón, podemos tener dólares y vamos a ir a depositarlo al banco. ¿De que hay alguna complicación? No hay ninguna complicación, pero el detalle es que tienen que tener una conversión valga la redundancia, de convertirlo a moneda nacional, ¿verdad? Si por ejemplo tenemos $1, ¿verdad? Entonces se convierte si el cambio está a 7.50, imaginemos, se convierte a 7.50 quetzales,
¿sí? Entonces por eso dice ahí, reducidos a moneda nacional. Inciso C, cheques del propio banco girado contra depósitos. ¿Qué quiere decir acá? Simplemente que se haya recibido algún cheque que incluso es del propio banco, pero que está girado para un depósito. ¿Sí? Seamos simplemente es como que nos hubieran dado un cheque del banco en donde nosotros tenemos nuestro depósito. ¿Sí? Entonces vamos ahí, decimos que nos lo depositen y ya está, ¿verdad? Es una forma de poder depositar dinero. Cheque de gerencia o de caja, seamos es un cheque que gira al banco y que es propiamente el dinero del banco y que incluso lo podemos depositar a nuestra cuenta. Cheques de otros bancos locales, ¿qué quiere decir? Valga la publicidad, por ejemplo, nos dan un cheque del banco Ban Rural, por ejemplo, y lo vamos a depositar en una cuenta de depósito en donde tenemos nosotros nuestra cuenta, ¿verdad? Entonces vamos a depositarlo en el Banco Industrial, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, esos son cheques de otros bancos, ¿verdad? Que se deposita en otro banco. Es como que de un banco a otro banco, ¿de acuerdo? Entonces se puede hacer eso. Cheques de viajero, ¿verdad? Es una forma también. Y cheques y giros de bancos del exterior, ¿de acuerdo? Entonces también se puede generar esa parte, pero siempre debe de haber algunos procedimientos importantes. Y después dice, un banco que tiene fuerte movimiento de depósito es raro que no cuente entre sus depósitos recibidos diariamente todos esos valores que acabamos de enumerar. ¿Qué nos quiere decir aquí? Simplemente está mencionando que si por lo regular los bancos más grandes, ¿verdad? Es muy raro que no existieran estos movimientos. Ya cuando hablamos de quizás bancos pequeños, quizás no precisamente puedan existir todos estos bancos, ¿verdad? Puede caber la probabilidad, pero por lo general estos son los depósitos que se pueden realizar o valores, ¿verdad? Porque cada uno de estos pues son valores que se deposita en un banco determinado. Bien, vemos, dice acá, ahora pasemos a otro asunto. No siempre que alguien libra un cheque contra el banco donde tiene su depósito es para retirar dinero de allí. Vean, dice, si así fuera, todo cheque pagado implicaría un sencillo asiento de cargo, depósitos y abono a caja. El señor Y puede librar un cheque contra su banco por cualquiera de los motivos siguientes. Cuando dice librar, o sea, retirar un cheque o hacer un cheque, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Vean, pues, por ejemplo, ustedes, alguno de ustedes tenga un depósito monetario, va, tiene su depósito monetario, tiene una gran cantidad de dinero en la misma y para ello tiene su propia chequera. Esa chequera lo utiliza por obviedad para pagar algo o demás. Por eso les mencionaba que puede ser especialmente por un negocio que una persona tiene y demás, ¿verdad? Entonces, en fin, hace cheques, o seamos libra cheques o emite cheques, ¿sí? Por cualquiera de los siguientes motivos. ¿Cuáles podrían ser los motivos? Dice aquí, para retirar o hacer retirar dinero. ¿Qué quiere decir acá? Simplemente es como que yo tengo mi dinero en el banco en depósito monetario. Para retirar dinero en mi cuenta, hago un cheque, ¿verdad? A mi nombre y todo eso. Entonces digo, voy a retirar dinero, entonces emito el cheque y me dan mi dinero. Esa es una de las formas. B, para abonarle o cancelarle al banco un préstamo. Y de igual manera, tengo un préstamo en el banco, entonces para poder pagarlo, hago un cheque y lo entrego al banco para que ese dinero que yo tengo en mi depósito pues lo vayan a retirar y quede como un abono o para cancelar parte del préstamo que yo tengo en el banco, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Inciso C, para comprar acciones del banco. Cabe la probabilidad, ¿verdad? Hacemos aquí, hablamos de personas quizás que tengan miles de dinero, ¿verdad? Y por alguna razón pueda ser accionista del banco, pues pueda emitir un cheque de 100,000 quetzales, ¿verdad? O un cheque de 200,000. O sea, como les menciono, ahí sí que hablamos de de dinero en gran magnitud, ¿verdad? Seamos por eso es que nos da la opción aquí de que también puede ser acciones.
para comprarle cheques de viajero o monedas extranjeras. También, ¿verdad? La intención es que quiera comprar monedas extranjeras o cheques de viajero, hacerle cheques de viajero, pues nos permite poder utilizar ese dinero para pagar algún viaje y demás, ¿verdad? Son formas que se van utilizando. Dice aquí para comprarle bonos. Recordemos, ya ustedes saben que son bonos, ¿verdad? Son títulos que representan un monto de dinero. Para comprar un giro, una transferencia. Recordemos que un giro o transferencia es como que, ¿cómo podríamos decir? Pagar un monto determinado para que ese dinero se convierta en dólares y se mande a otro país. Ese es el propósito acá, un giro o una transferencia. Para pagarle un monto que fue librado a su cargo, para cubrir el valor parcial o total de cartas de crédito, en fin, estas son algunas razones que se puede emitir un cheque, ¿de acuerdo? Bien, igual nos vamos a realizar unos procedimientos que nos compete para no complicarnos demasiado. Ahora, como dice aquí, como puede juzgarse, son muy variados y distintos los motivos por los cuales se gira un cheque. De ahí que si bien es cierto de que en todo caso se tiene que cargar la cuenta de depósitos, también es cierto que en un mismo día se tiene que afectar abonándolas tantas cuentas como motivos se indica. ¿Sí? Muy bien. Y pues ahora, como les digo, quiero que puedan leerlo, analizar. Hay algunas cosas que quizás pues quedan en dudas o algo así, pero en fin, recuerden que yo evalúo lo que he explicado, lo que he visto, ¿verdad? O perdón, lo que les he enseñado, esa parte, ¿verdad? Entonces, más que todo, darle relevancia a ello y si hay alguna duda, pues pueden tomarse también el tiempo para investigar quizás alguna palabra de que no esté muy claro, ¿verdad? Pero si de igual manera, si a pesar de que investigan esa palabra o algo, no es, aún así surge la duda, pues con toda confianza pueden preguntarme, ¿de acuerdo? Bien. Y ahora vamos a ver las jornalizaciones, ¿de acuerdo? Jornalización de los depósitos monetarios en moneda nacional, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la parte que nos interesa ahora. Rápidamente veamos. Ahorita vamos a aprender a cómo quedan las partidas en moneda nacional, pero hablando únicamente de depósitos monetarios. ¿Sí? Vamos a hacer énfasis con los depósitos monetarios. Muy bien. Número 1. Recepción de los depósitos en efectivo. Y dice ahí en cuentas de depósitos monetarios. Aquí en el ejemplo 1 simplemente nos está mencionando cuando se recibe dinero en efectivo. Hay que recordar que nosotros nos vamos a colocar en la posición del banco, ¿sí? Nosotros somos los contadores del banco, entonces vamos a estar en la posición del banco. Veamos que lo que nos dice el ejemplo. Supongamos que durante el día se recibieron 500,000 quetzales en efectivo y nos aparece entre paréntesis billetes en moneda nacional. Los que se depositaron a cuenta de depósitos monetarios. La operación la registramos de la siguiente forma. Muy bien, pongamos atención a lo siguiente. Aquí el banco está recibiendo el dinero en efectivo, ¿sí? ¿De quiénes? De quizás de personas o de empresas quienes llegaron y dijeron, bueno, mire, vengo a depositar este dinero en mi depósito monetario, ¿sí? Ahora vean, el banco recibe ese dinero, ¿de acuerdo? Pero ese dinero no es del banco, es de la empresa o de la persona o de las personas que llegaron a depositar ese dinero. Entonces, por eso, esos depósitos monetarios es un pasivo para el banco, ¿sí? Entonces, como estamos recibiendo el dinero en efectivo, eso es un activo para el banco. Hagamos la partida. Coloco aquí partida número 1. Una fecha determinada, no nos dice una fecha en específica. Vamos a colocar aquí alguna fecha, ¿de acuerdo? El 15 de enero del 2020. ¿Sí?
Posteriormente pues les voy a dar fechas específicas para que no se compliquen o estar inventando alguna fecha, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí la partida número 1, ¿verdad? O partida número X, como quieran, ¿verdad? Aquí no es, lo que voy a realizar no es una secuencia, ¿de acuerdo? Simplemente cada uno son ejemplos distintos, pero solo para que podamos comprender cómo funciona, ¿de acuerdo? Muy bien. Si el banco está recibiendo, recordemos que aquí tenemos el catálogo de cuentas y tenemos el efectivo. Acá está, miren, 101, 101, caja. Entonces colocamos 101, 101, caja. ¿Okay? Y tenemos la subcuenta que sería 101, 101.01. Que sería caja principal. Ahí estamos. ¿Con qué monto? 500.000. Ese sería nuestro inicio de la partida, ¿sí? Ahora bien, como mencionaba hace un momento, esto es lo que cargamos porque es lo que está recibiendo el banco. ¿Qué abonamos? Tenemos que generar una cuenta de pasivo y las cuentas de pasivo inician con el código 3, ¿sí? Entonces, buscando el código 3, acá está, miren, 3 pasivo, y aquí nos aparece la cuenta que nos interesa. Un dato muy importante, siempre ver que sea en moneda nacional, ¿sí? Por favor, siempre, porque estamos en moneda nacional, no estamos en moneda extranjera, solo es moneda nacional. Muy bien. Y aquí está la cuenta que nos interesa porque son depósitos monetarios, es lo que nos estaba mencionando, ¿verdad? Entonces, abonamos el código 301-101. Venimos 301-101, que sería depósitos monetarios. Ahí estamos. Y vamos a colocar la subcuenta. Acá también depósitos monetarios. Y vamos a colocar del público, ¿sí? Porque en ningún momento nos dijo que hubiera sido específicamente de alguna institución o algo, nada, ¿verdad? Sino que simplemente fue del público, ¿sí? Son como las partidas más sencillas que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Porque obviamente es el inicio, así que no podemos complicarnos con partidas, ¿verdad? Si nos estamos familiarizando con las cuentas y códigos, ¿de acuerdo? Esta sería nuestra partidita, ¿vean? Cargar caja principal y abonar, aquí se me olvidó, .01, ahí estamos. Entonces abonamos depósitos monetarios del público, generamos el activo en el debe y el pasivo en el haber. Eso no cambia, el pasivo siempre va a estar en el lado del haber, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la parte que nos da, ¿verdad? Tenemos los depósitos monetarios del público, ¿sí? Entonces ver esa parte fundamental para no complicarnos demasiado. Ahí aquí nos da otras subcuentas que hay de instituciones financieras, de gobiernos y entidades oficiales, de gobierno central, otras entidades del Estado. Si en un dado caso nos enfatizaran sobre un depósito monetario de una institución en específica, ¿verdad? Pero si no, entonces simplemente eso es lo que miraríamos y nos interesaría. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestra partida, ¿verdad? El registro, siempre, ¿verdad? Registro de depósitos monetarios. ¿De acuerdo? Para darle un énfasis, registro de depósitos monetarios en efectivo, moneda nacional. Y ya está, ¿verdad? Esa sería nuestra explicación. ¿De acuerdo? Espero me dé a entender en esta parte y que no haya ninguna complicación, alguna duda. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. El 2 dice
recepción de los depósitos con cheque a cargo de otros bancos. ¿Qué quiere decir aquí? Que el banco, o sea, el banco en sí que nosotros estamos manejando la contabilidad, está recibiendo cheques de otros bancos a cuenta de depósitos monetarios. Veamos el ejemplo. Dice, supongamos que durante cierto día se recibieron depósitos monetarios por 200.000 en cheques a cargo de otros bancos del país. La operación la registramos de la manera siguiente. Muy bien, vean pues, vamos a hacer la partida. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no es una secuencia. ¿Sí? No es una secuencia, simplemente estoy colocando fechas al azar, así que no estoy manejando un orden o que tenga que ver una dependencia de una y la otra, ¿verdad? Es independiente, ¿de acuerdo? Pero aquí solo para efectos de registro. Muy bien, veamos. Cuando recibimos cheques de otros bancos, ¿sí? El detalle es que esos cheques no podemos decir que ya sea, como podemos considerar, como ya un dinero para el banco, porque no es un dinero, son cheques. Ahora bien, el detalle es que no sabemos si los cheques tengan fondos, no tengan fondos, ¿verdad? O sea, simplemente el banco recibe el cheque y nada más, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, obviamente, es una cuenta de activo, ¿verdad? Porque eso no cambia, pero lo que vamos a utilizar es la siguiente cuenta, ¿sí? Cuando recibimos cheques de otros bancos, vamos a utilizar esta cuenta, vean, cheques a compensar. ¿Por qué? Porque tiene que realizarse un proceso todavía para verificar que dicho cheque, ¿verdad? Seamos, tenga fondos y así mejor dicho, poder hacer efectivo dicho cheque. ¿Sí? Porque no podemos hacer nada con cheques. No vamos a recibir cheque y después vamos a pagar ese mismo cheque a otra persona, ¿no? Porque eso es un cheque, no es dinero en efectivo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso generamos esa cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma que debemos de aprender que cuando el banco recibe cheques de otros bancos, vamos a utilizar esta cuenta, ¿sí? Que es un activo. Entonces, colocamos aquí el 101, 105, ¿verdad? 101, 105, cheques a compensar. Ahí estamos. Y la subcuenta que sería esta, acreditados en cuentas encajables. Esta sería nuestra subcuenta. Acreditados en cuentas encajables. ¿Sí? Y bajo qué monto, los 200.000. Ahí estamos. Ahora bien, ¿qué abonamos? Recordemos que estamos con la cuenta de depósitos monetarios, ¿sí? No se nos olvide. O sea que abonamos las mismas cuentas que generamos en el caso anterior, con los 200.000. Tenemos entonces acá el enunciado. Ahora pues lo coloqué en esta parte para no pues estar ahí pasando de un lado a otro, sino que tenemos esta parte y nos ayuda mejor. Y aquí colocamos pues el registro, ¿verdad? Registro de los depósitos en cuentas monetarias con cheques de otros bancos. Ahí está. Una nota, vean, aquí tenemos una nota y nos interesa. ¿Qué dice? Hay que advertir que los depósitos que no se hacen en efectivo se reciben bajo reserva usual de cobro.
¿Qué quiere decir acá? Simplemente que cuando no es en efectivo, entonces es como que fuera una cuenta por cobrar. Y eso es lo que dice aquí. Cheques a compensar y acreditados en cuentas encajables. Son como cuentas por cobrar. ¿Sí? Estas cuentas. Dice, esto es que no se podrá girar contra ellos mientras el banco no haya obtenido la información de que los documentos, o sea, cheques, ¿verdad? Depositados, sí serán honrados por los girados. ¿Qué quiere decir con eso? Simplemente de verificar si esos cheques pues tienen fondos, o sea, si tiene dinero y demás, ¿de acuerdo? Si un dado caso se determina que no hay fondos, pues esta partida se anula, ¿verdad? Hacemos la contabilidad, pues va a anular esta partida dándole vuelta y automáticamente es porque el depósito no se hizo, ¿verdad? O sea, es lo que se refiere acá. Por eso es que acá no estamos recibiendo ningún dinero ni nada. Aparentemente está aumentando el depósito monetario, pero todavía hay que verificar si el dinero puede existir, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, esas son las dos partidas iniciales que estamos realizando, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver este número 3, ¿de acuerdo? Para poder avanzar, dice recepción de los depósitos con cheques a cargo del banco. ¿Qué quiere decir? Vean, pues, veamos el ejemplo. Dice, cuando se recibe algún depósito que consiste en cheques librados por otros depositantes del mismo banco. Ese es el caso que nos está diciendo. ¿A qué se refiere? Vean, pues, es como decir, imaginémonos de que en el banco exista un cuentaviente, por ejemplo, Juan, ¿verdad? Juan y Pedro son dos personas quienes tienen su depósito monetario ahí, en el mismo banco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que los seamos en común acuerdo, pues los dos, uno de ellos le gira un cheque al otro al otro cuentaviente, ¿verdad? O sea, al otro quien tiene un depósito ahí. Como es ¿cómo podemos decir? Como es del mismo banco, no hay tanta complicación. Es como que le retiran el dinero del depósito monetario de una persona y lo depositan al depósito monetario de otra persona. Es como que en resumen no hubiera existido efectivo así literalmente que el banco haya recibido. Es como que simplemente pasar de una cuenta a otra cuenta y ya, ¿verdad? Eso es lo que se refiere. Veamos que lo que dice, el saldo de la cuenta de mayor y el de su subsidiaria queda invariable, pues a un cargo corresponde un abono por igual cuantía. Era lo que yo les estaba mencionando. Seamos, es como que al momento de una cuenta lo pasamos a otra cuenta, pero sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Es como que sigue habiendo el mismo saldo. Una forma de verlo, seamos quizás no es la correcta, ¿verdad? Pero es como decir que hacer una partida normal, clientes a clientes, ¿verdad? Por ejemplo, seamos, como les digo, quizás no es un ejemplo correcto, pero solo para tener más o menos la idea. Es como verlo desde esa forma, decir, cargar clientes y abonar clientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? En teoría, como si que no estuviera pasando nada, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que se refiere acá. Veamos cómo, qué nos dice más adelante. Pero en cambio, las cuentas individuales de los libradores, o sea, aquí qué es lo que está diciendo, de que aparentemente para el banco no hay ningún efecto, ¿verdad? Es como decir clientes a clientes con 1000 y 1000 y ya, ¿verdad? Como que la empresa o el banco no tiene algún efecto, no le pasa nada, no perjudicó nada de su información financiera, pero de la cuenta de una persona, sí, ¿de acuerdo? Seamos, espero me dé a entender a eso, seamos de que de una cuenta de una persona y la otra cuenta de la otra persona, sí hubo un efecto. Es como decir que el banco hizo que de la cuenta de Juan pasó 1000 quetzales a la cuenta de Pedro. Para el banco simplemente trasladó un dinero a otra cuenta y sigue habiendo el mismo dinero en el banco. Pero el dinero que Juan tenía no es lo mismo porque ya le aumentó ese dinero a Pedro. Entonces Pedro ya ahora tiene más y Juan tiene menos.
¿verdad? Entonces, por eso es lo que se refiere aquí. En cambio, las cuentas individuales de los libradores y de los beneficiarios de tales cheques experimentan un movimiento en sentido opuesto, disminuyendo cargo el saldo de la cuenta de cada girador y aumentando abonos, ¿verdad? El saldo de la cuenta de cada uno de los beneficiarios o endosantes de los cheques al banco. Quizás hasta cierto punto sea ambigua las palabras, ¿verdad? Pero quizás con un ejemplo sea muy sencillo. Veamos pues, dice, aquí nos da el ejemplo. Si por ejemplo el señor A, dice el señor A, deposita un cheque extendido por el señor B, por el valor de 400 quetzales. La operación queda así. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que el señor A recibió un cheque que le entregó el señor B. ¿Sí? Quiere decir que el señor B le dio un cheque al señor A y el señor A lo está depositando a su cuenta. ¿Sí? Entonces, la partida, ¿cómo queda? Vamos a utilizar las siguientes cuentas. Voy a copiar aquí en la partida. Vuelvo a repetir, no es una secuencia, pero solo para tener la partida. Muy bien, vean pues. Voy a realizar lo siguiente. En este caso, voy a colocar esto y después voy a explicar por qué razón lo estoy haciendo, ¿sí? Para que comprendamos esta parte. Muy bien, ahí estamos. Y aquí un dato muy interesante que nos interesa, ¿verdad? Valga la redundancia. Para que comprendamos esta forma, ¿sí? Ahí estamos. Y con los 400. Lo voy a explicar, ¿de acuerdo? No se preocupen. Ahí estamos, vean pues. El señor A está recibiendo un cheque, ¿sí? Que le entregó el señor B. Es como que el señor B vino, bueno, hizo un cheque, como es del mismo banco, ¿sí? Estamos aquí, es del mismo banco, entonces el señor B le dio un cheque y vino el señor A, bueno, llegó al banco y dijo, mire, necesito que depositar a mi cuenta este cheque, ¿verdad? Y como es del señor B, entonces el banco obviamente tiene este depósito monetario en el lado del haber de este señor. Y como lo están retirando, ¿sí? O está disminuyendo, mejor dicho, está disminuyendo de la cuenta monetaria del señor B, por eso lo estamos cargando, ¿de acuerdo? Porque como esto es un pasivo, ¿sí? Entonces estamos disminuyendo la cuenta de pasivo de uno de los cuentavientes, o sea, del señor B, para aumentar el depósito monetario del señor A, ¿sí? Porque obviamente cuando depositamos del señor A, aumenta. Y cuando cargamos esto, disminuye, ¿sí? Por eso estoy utilizando las mismas cuentas. Por eso era lo que yo les mencionaba. En teoría, para el banco no está afectando nada, ¿verdad? Sigue teniendo el mismo dinero. Pero para los dos señores sí cambia. Porque para el señor A va a tener más y el señor B va a tener menos, ¿verdad? Porque aquí está disminuyendo y aquí está aumentando, ¿de acuerdo? Espero me haya dado a entender, usamos esa parte, ¿de acuerdo? Usamos simplemente, es cuestión de analizar un poquito y aquí solo, como les menciono, solo es el movimiento que se está haciendo en un banco, ¿verdad? Que de un depósito se deposita a otro y nada más, ¿verdad? Y como son pasivos, aquí disminuye y aquí aumenta, ¿de acuerdo? Entonces, espero me da a entender. Si quieren, colocamos el registro de una vez. Registro
del depósito monetario a cuenta del señor, vamos a ver, A, ¿verdad? A cuenta del señor A, emitido por el señor, vamos a ver, emitido por el señor, vamos a colocar aquí el señor B, emitido por el señor B, por medio de un cheque de su cuenta monetaria. Ahí estamos, vean, una explicación que nos ayuda para poder comprender esta parte. Muy bien, entonces para no alargar más esto, ¿verdad? Es el video que realizo. Traten de analizar esa parte para comprender lo que viene más adelante.